¿Cómo han estado? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Entrevistas CNN. Vamos a dedicar los próximos minutos a conversar de un tema que me imagino genera todavía muchos cuestionamientos o muchas dudas más bien a propósito de las vacaciones y el verano. ¿Cómo puedo cuidar de la mejor manera el auto o cómo puedo ahorrar benzina en un escenario donde sabemos que muchas veces el precio sube, en otras oportunidades baja? Bueno, en definitiva queremos ahorrar benzina y por supuesto ser lo más óptimos posible, sobre todo cuando viajamos de nuestra ciudad de origen para disfrutar de las vacaciones. Y vamos a conversar, vamos a entregar consejos a esta hora en CNN Chile junto a nuestro invitado, que ya lo vemos en la pantalla. Me refiero a Ramón Mesina, jefe de la Escuela de Ingeniería, Energía y Tecnología de AYEP y experto en mecánica automotriz. ¿Cómo has estado, Ramón? Bienvenido. Hola, muchas gracias, José Miguel. Muy bien, gracias. ¿Y tú? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Ramón, interesado en estos consejos que tú nos vas a empezar a enseñar a esta hora en CNN Chile. Vamos rápidamente a lo práctico. Si voy a emprender un viaje en mi auto a la playa, independiente de la cantidad de kilómetros, ¿el auto debe pasar sí o sí por una revisión preventiva o si constantemente le hago las mantenciones, es llegar y partir? Tú nos cuentas. Mira, primero que todo, siempre es necesario hacer una mantención preventiva de usuario, ya sea revisión de niveles, presión de neumático, chequear el estado de las luces, chequear en caso de que te toque viajar hacia el sur o también hacia el norte de Chile, el tema de parabrisas, por tema de algunas veces por empañamiento o tema de llovizna también en el viaje. Y con respecto a la revisión de niveles, es importante considerar el nivel del agua, el nivel de aceite y nota mayor o recomendable también medir el nivel del agua del limpiaparabrisas. ¿Por qué es necesario? Porque obviamente si pasas por algún tema de dificultad y quieres limpiarlo, también en caso de emergencia es necesario, ¿ya? Son Sí, como los niveles básicos que hay que Ramón, niveles. más o menos, ¿cuánto es la vida útil de un limpiaparabrisas? Mira, la vida útil del día de una plumilla es recomendable 2 años, pero va a depender del uso que le demos, Sí, porque claro. si te das cuenta son gomas y son uso de desgaste, entonces va a depender del uso que le demos también. Hoy día existen productos también para que te ayuden a esta durabilidad que uno les puede echar dentro del depósito de agua limpia para parabrisas para que te dure más la goma, ¿ya? No, y además, Ramón, tú coincidirás conmigo, también depende de la exposición solar que tiene el auto, porque las temperaturas, sobre todo en esta época del año, están tan, pero tan intensas que muchas veces si el auto queda estacionado a todo sol, la goma, la plumilla en sí, no necesariamente va a durar lo mismo si es que el auto estuviera, por ejemplo, a la sombra o estacionado en un subterráneo. Vamos al ahorro de Correcto. benzina. Consejos para ahorrar combustible en un escenario, lo decía al comienzo Ramón, donde el precio sube, después baja. Bueno, en definitiva todos queremos ahorrar plata. ¿Qué consejo práctico tú nos puedes enseñar a esta hora en CNN Chile para efectivamente hacer lo más óptimo posible el consumo de combustible? Mira, para su combustible, primero consejo para poder, en tema de viajes, siempre programar la ruta. No salir obviamente en horarios de taco, porque obviamente voy a consumir un combustible en taco. La idea también en tema de autopista, mantener una velocidad constante, no una aceleración brusca. Si vas a usar el tema del aire acondicionado, que ya sabemos que también te va a producir un consumo, pero para poder el uso del aire acondicionado, ojalá que las ventanas se mantengan arriba, no se mantengan abajo. Eh, si estamos en un taco y estáis usando el aire acondicionado, tampoco bajar la ventana. Eh, Eso son como, y también, bueno, volvemos a un tema un poquito adelante, también no sobrecargar el vehículo más de la cuenta. Me explico. Si vamos en un viaje a la playa por el día, vamos, lleguemos justo lo necesario y no sobrecargarlo con cosas innecesarias sobre la maleta o sobre el Oye, techo, sí, porque produce perdón, una adherencia de mayor. repente se ven autos que tienen, llevan la casa casi completa en la parrilla o en el techo del auto y ahí va súper sobrecargado y cuando lo miras desde atrás el auto se ve como la maletera un poco caída, de hecho, por el peso. Sí, sí, sí. Se recomienda, por eso es necesario llevarlo justo necesario para el tema de vacaciones, no sobrecargarlo. Eh, Hacer un chequeo de revisión de los neumáticos antes de también, para poder medir la presión de los neumáticos, que es importante también. Eh, y sobre todo, el tener, bueno, yo consejo súper, siempre tener la ruta preventiva, siempre chequear la ruta antes de salir.
Sí, Ramón, en base a tu última respuesta me surgen varias dudas. Me gustaría que nos explicaras por qué es recomendable cuando estamos con aire acondicionado en carretera llevar los vidrios arriba. Yo sé que tiene que ver la resistencia aerodinámica, es decir, tú me puedes explicar ese concepto, pero me imagino, tú me dices si estoy en lo correcto o no, es que si vamos con las ventanas abajo, el auto hace más fuerza por la acción del viento, ¿no? Correcto. Se produce un vacío dentro del mismo habitáculo, ¿ya? Y eso te produce una resistencia a la aerodinámica, como lo nombras tú. Perfecto, Pero también hay que considerar también que si tenemos niños o mascotas, en tema de seguridad también, por es supuesto. necesario llevar la ventana abajo por un tema de seguridad también, ¿ya? Han ocurrido accidentes en ese tema, pero también si hablamos de consumo de combustible o ahorro de combustible, es un tema de resistencia a la circulación, Claro, o ¿ya? sea, importante lo que tú señalas también. O sea, hay un objetivo de ahorrar combustible, ir con el aire acondicionado y los vidrios arriba, pero también los vidrios arriba por seguridad de nuestros niños, de nuestras niñas o por supuesto de toda la familia, de todos los ocupantes dentro del auto. Otra pregunta que me surge a propósito de tu respuesta anterior, aire acondicionado. Ha estado siempre el comentario de que consume combustible. Los autos más modernos tienen una tecnología que hace que, si bien el aire acondicionado consume combustible, no es tanto como antes. Mira, ese del consumo, hoy día los motores de aire acondicionado están mucho más sofisticados en ese sentido, la resistencia al motor, a la carga de motor, se ha disminuido un poco. Y los fabricantes de las marcas hoy día lo traen como un confort necesario hacia el habitáculo, hacia el usuario, ¿Ya? y efectivamente se ha producido un consumo menor, pero obviamente dándole las prestaciones necesarias al uso, ¿ya? Hoy día usamos aire acondicionado y también existe el concepto de climatización al habitáculo, ¿ya? Quiere decir que puede ser una climatización independiente de habitáculo delante, atrás, o las bandes de traslado también, pero va a ser justamente el uso que hoy día le demos para este confort del habitáculo en realidad, Claro, ¿ya? ¿Qué es claro. eso lo que está buscando? Muchas veces en invierno uno dice, pero también lo ocupamos en invierno, sí, para desempeñar los vehículos. No es Sí, solamente en época de verano, porque en invierno también lo vamos a ocupar nosotros para desempeñar. Cuando hay cambio de temperatura muy alto, también lo usamos exacto. para desempeñar. Y no Sí. solamente bajar la ventana. Antiguamente bajábamos las ventanas, andábamos con un pañito, algunos de los papás de nosotros, pero hoy día el aire acondicionado tiene mayor uso de prestaciones de servicio para el conductor, ¿ya? Y también para Exactamente. los de habitáculo. ¿Mm? Ramón, antes de ir cerrando la entrevista, queremos profundizar en la planificación del viaje. Yo te voy a ir haciendo algunas preguntas cortas con respuestas breves, te pido, para que alcancemos a cubrir todos los temas. ¿Cuánto puede llegar a durar el filtro del aire acondicionado y cuándo nos indica que ya está más o menos llegando al fin de su vida útil? Pues que la respuesta técnica es respecto al fabricante. El fabricante tiene una normativa, hay marcas que duran 40.000 kilómetros, 50.000 kilómetros, pero la Mira, respuesta es de cada fabricante de marca, pero unas depende. señales, por ejemplo, ¿Cómo cuando lo, empieza a tirar un mal olor, cuando lo mal enciende. olor? Perfecto. Mal olor. El mal olor se recomienda cambiar mucho antes, sobre todo en la época de invierno también se recomienda cambiar por todo este tema viral de resfriado que uno tiene, también se ¿Sí? recomienda cambiar porque si no quedan todos los virus dentro del mismo habitáculo. También es necesario cambiarlo. Perfecto. ¿Ya? Otra pregunta, presión de los neumáticos. El dato de lo recomendado para el auto generalmente está en la puerta del conductor o del copiloto, ¿verdad? Correcto. Ok, En los pilares del medio, sí. perfecto. ¿Y es recomendado revisar la presión de los neumáticos cuando uno recién salió de la casa? Porque cuando el auto ya está en trayecto por pavimento caluroso, tienden a hincharse. ¿Eso es verdad? Sí, el producto del tema de física, el tema es que al circular las moléculas con aire caliente aumentan, entonces la idea es poder tomarlo con las moléculas del aire frío para poder que te salga la medida real, O ¿ya? sea, Eso se apenas recomienda salimos de siempre la en las casa mañanas. a revisar el aire de los neumáticos inmediatamente. Otra pregunta Exacto. en pro del ahorro de plata. ¿Da lo mismo si le echo 93 o 95 a mi auto o si siempre le he puesto 95, debo mantenerme ahí? Mira, va a depender del fabricante. Yo soy súper majera en ese sentido con el tema de los combustibles. El fabricante es recomendable el que recomienda el motor. Eh, eh, por más que uno piense en el ahorro de combustible, el fabricante nos da una normativa y yo en ese sentido los canajes sí lo respeto del fabricante. Perfecto. Y ya para ir cerrando, Ramón, me gustaría que entregaras un consejo de por qué es importante planificar el viaje, por qué es importante todo lo que hemos conversado, por supuesto pensando en el bienestar de las vacaciones, pensando en la seguridad de toda la familia y por supuesto en una buena mantención de nuestro auto.
Claro, mira, uno va a hacer siempre un ahorro de combustible al tema de la ruta que uno marca, pero también hay rutas que son, como decían antiguamente, con hoyo o no, con eventos. Si hay temas de muchos temas de reparación de carretera o de obra, eso te va a producir que tú tengas un consumo mayor porque va a pasar más tiempo en taco, la ruta va a ser más extensa, no va a ser tan expedita. El tema de detenerse y parar mucho rato a hacer aceleraciones bruscas al sacar el vehículo, te va a producir un consumo tanto en el vehículo de consumo y también te va a deteriorar el tema de neumático, te va a hacer un gasto de embriague, te va a hacer un gasto de freno, etcétera, y va a empezar a programar. Entonces la idea es poder tener una ruta segura para que te toque un viaje corto, agradable y muy bien acompañado con tu familia. Por supuesto, eso es importante para planificar. El último consejo que lo entrego yo en esta entrevista CNN, si van a estar muchos días en la playa, de repente el aire salino daña la carrocería del auto, así es que si van a llegar a la playa y no lo van a usar necesariamente durante 10 o 15 días porque uno tiende más a caminar cuando está en un destino de playas o campo, etcétera. Bueno, si están en la playa por el aire salino y no van a usar el auto, lo pueden tapar para que no se dañe la carrocería. O si se fueron con el auto limpio, probablemente va a volver sucio, así es que de repente hay unas fundas que son súper buenas que nos permiten cuidar la carrocería de nuestro auto. Ya pues Ramón, yo te quiero agradecer la conversación. Benzinaenlinea.cl es una plataforma para poder buscar la estación de servicio más barata, o preciobenzina.cl también. Ramón Mesina Dayep, muchas gracias por todos los consejos. Chao, José Miguel. Muchas gracias. Que tengas un buen día. Muchas gracias. Y a todos ustedes, gracias por estar ahí. Nos vamos a encontrar más adelante en una nueva entrevista CNN. Por supuesto, siempre llevando información que les pueda ser útil, sobre todo en esta época del año. Gracias por estar ahí. Nos vemos pronto.